esposa, estamos celebrando. ¿Alguien sabe qué celebramos el día de hoy? ¿Quién? ¿Quién sabe qué celebramos? A ver, levante su mano. La Pascua, ya la Pascua ya pasó. El domingo, ¿qué celebramos? Domingo de... A ver, para que nos quede bien claro, ¿quién vive? Eso es lo que celebramos. Y bueno, esta es una celebración que la iglesia lleva a cabo, no solamente después del domingo, del fin de semana de la Pasión, sino que cada domingo nosotros celebramos la resurrección de Cristo, ¿ok? ¿Por qué nosotros nos juntamos en domingo y no en sábado? Porque el domingo resucitó nuestro Señor Jesucristo y el domingo era la fiesta de las primicias en el pueblo de Israel. Y el domingo es una celebración de que así como se llevó a cabo lo primero, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, también el día de mañana, cuando Jesús vuelva por nosotros, nosotros nos levantaremos y Jesús fue las primicias, nosotros los que creímos en Cristo nos vamos a levantar con Él. Entonces el domingo es un recordatorio de que Jesús resucitó de los muertos y este es un hecho muy importante. Es un hecho que transforma vidas y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Me gustaría que abrieran sus Biblias en Isaías 52, versículo 13. Dice la palabra de Dios, casi siempre nos saltamos hasta el capítulo 53 para empezar a hablar de Jesús. Pero la palabra de Dios nos dice algo muy importante aquí desde el versículo 13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Aquí está hablando de Jesús resucitado, de Jesús el cual venció a la muerte por medio de su sacrificio. Dice la Biblia que después de esto Él será prosperado, Él será engrandecido y Él será exaltado y será puesto muy en alto. Pero antes de llegar a este punto, tenía que pasar por el verso 14. Dice la Biblia, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. La palabra de Dios nos enseña que Jesús, antes de ser engrandecido y exaltado, tenía que ser desfigurado. Este era un mensaje que no todos los judíos iban a entender. No todas las personas iban a entender, porque lo que es grande para Dios muchas veces para nosotros no es grande. Los ojos de la naturaleza caída iban a ser estorbo para reconocer al Mesías. Dice el verso 15 de Isaías 52. Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. El pueblo de Israel estaba esperando un líder político que los guiara y que los librara del pueblo y de la opresión de Roma. Ellos estaban expectantes, algunos hasta estaban preparados para hacer la revolución. Algunos quizá habían preparado armas para el momento en el cual el Mesías viniera. Estaba profetizado, nosotros vemos en Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, que las últimas profecías que él dio fue acerca de un Mesías, alguien que se iba a levantar de parte de Dios para traer libertad. 400 años de silencio pasaron y Jesucristo vino y Él trajo una libertad, no como la gente lo esperaba. Y es que a veces nosotros nos acercamos a Dios sin siquiera saber lo que podemos esperar de Él. Hay algunos que piensan, me acerco a Dios porque tengo tal necesidad o porque tengo tal problema. Y a veces pensamos que esos problemas son imposibles para nosotros y posibles para Dios. Y creemos que Dios puede solucionarnos ese problema y después darle la espalda.
y utilizar a Dios solamente para los beneficios de las cosas que nos hacen falta. Pero esto no es así. Dice la Biblia, porque verán lo que nunca les fue contado. Y así es cuando nosotros venimos a la palabra de Dios. A veces venimos porque creemos mi matrimonio necesita ser restaurado, tal familiar necesita ayuda porque está en adicciones, tal familiar necesita ayuda porque está en una enfermedad. Y cuando venimos a la Biblia, nos damos cuenta que los que necesitamos ayuda también somos nosotros. Nos damos cuenta de nuestra naturaleza caída y pecaminosa delante de Dios. Nos damos cuenta que a pesar de que hay personas que están sanas físicamente, espiritualmente están muertas. Nos damos cuenta que a pesar de que respiramos, eso no es necesariamente evidencia de que tenemos el tipo de vida que Dios quiere que tengamos. Dice la Biblia que los reyes cerrarán su boca ante Él porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Cuando nosotros venimos aquí a la palabra de Dios, encontramos una historia de amor. Una historia de amor como nunca antes se ha contado. Una historia de amor en donde Dios nos habla de qué manera Él nos ha amado a pesar de que nosotros vivimos en otro tiempo dándole la espalda. Nos habla del amor de un padre que está esperando que sus hijos vuelvan a casa, de un padre amoroso, de un padre misericordioso, de un padre que tiene la capacidad para darnos una nueva vida. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de lo que hace posible esta nueva vida, que es la resurrección de Cristo Jesús. Antes que nada, me gustaría que me acompañaras a Marcos capítulo 16, versículo 1, y vamos a hablar de aquel primer momento en el cual las mujeres tuvieron este encuentro con Jesús. Es increíble la honra que Dios le da a las mujeres. Las mujeres habían sido muy despreciadas por mucho tiempo. Desgraciadamente y equivocadamente, muchas veces el hombre menospreciaba a la mujer dentro de la cultura judía, y nos damos cuenta que esto lo llevó muchas veces los hombres al extremo, pero Jesucristo vino a darle un valor a la mujer muy importante. Nosotros nos damos cuenta aquí en Marcos 16, versículo 1, que a las primeras personas a las cuales Jesús se les apareció, a las cuales les fue anunciado que Jesús había resucitado, fueron a mujeres. Dice, cuando pasó el día de reposo, el Shabbat. El Shabbat empieza ¿de qué hora a qué hora? El viernes a las 6 de la tarde hasta el día sábado, al otro día a las 6 de la tarde, ¿ok? Eso es el Shabbat de acuerdo al calendario lunar judío. Dice, después de que pasó este día, dice la Biblia, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Dice en Marcos 16:2, y muy de mañana, si ya había pasado el Shabbat, estaban hablando del domingo. El domingo para el pueblo de Israel empezó el sábado a las 6 de la tarde, ¿ok? Pero no está hablando de ese periodo de oscuridad, está hablando que muy de mañana, o sea, más o menos por estas horas, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Marcos 16:3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y sí o no, muchas veces nosotros traemos en la mente muchos problemas, muchas situaciones muy difíciles, que pensamos, ¿quién podrá ayudarnos en esta situación? Esto es algo muy duro, esto es algo muy difícil de enfrentar, esto es algo que yo por mis fuerzas no puedo llevar a cabo. A lo mejor alguno de ustedes está luchando por un matrimonio, porque Dios restaure su matrimonio, porque Dios traiga a sus pies a alguno de sus hijos, porque Dios haga algo que pareciera imposible. Aquí las mujeres van obedientemente a querer honrar a Jesús,
pero en su mente hay una pregunta: ¿quién nos va a ayudar a remover esa piedra que con las fuerzas de estas mujeres era imposible remover? Así en la vida de cada uno de nosotros nos vamos a encontrar con situaciones que parecen imposibles en nuestras fuerzas, pero siempre y cuando nosotros nos mantengamos viviendo para Jesús, es que estas piedras se van a remover. Dice la Biblia: pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Marcos 16:6 dice: mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, y todos juntos vamos a leer, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. A veces nosotros estamos buscando a Jesús en un lugar equivocado. Dile a la persona que está a tu lado: Él ha resucitado. Marcos 16:7 dice: pero id, decid a los discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Marcos 16:8, y ellas se fueron huyendo al sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. No decía nada a nadie porque tenían miedo. El testimonio de una mujer en este entonces no era muy tomado en cuenta. Para que una mujer pudiera testificar, tenía que tener un acompañante, o tenía que tener otros testigos, o tenía un hombre que verificar lo que decía. Pero nos damos cuenta aquí en la palabra de Dios que Jesús escogió a mujeres para que anunciaran a los demás discípulos que Jesús había resucitado. Nosotros nos damos cuenta que este era un mensaje muy importante. En el Antiguo Testamento vemos muchos profetas que hablaban acerca de nuestro Señor Jesucristo. Toda la profecía, según el libro de Apocalipsis, apunta a la persona de Cristo Jesús. Y aquí vemos que este ángel les dice que vayan y anuncien a los discípulos que Jesús ha resucitado. Es tarea de todos, hombres y mujeres, anunciar que tenemos un Dios vivo, anunciar que tenemos un Dios poderoso, anunciar que tenemos un Dios que está sentado a la diestra del Padre, gobernando con soberanía, con todo poder y con toda autoridad sobre todas las cosas que pasan. Hay algunas personas que piensan acerca de nuestro Dios como si fueran teístas. ¿Qué es un teísta? Un teísta es aquel que sabe que hay un Dios, pero que piensa que Dios ya no se mete en las cosas del hombre. Piensa que Dios está ausente, que no está en esta dimensión, que no está en este plano. Un teísta no piensa y no cree en los milagros. Él dice, no, es que Dios ha hecho todo para que funcione de tal manera. Y sí, Dios trae sanidad, pero para eso le ha dado la sabiduría a los hombres, para que por medio de los médicos y de las medicinas pueda una persona sanar. Y esto en gran parte es cierto. Pero también tenemos un Dios que se manifiesta poderosamente aún en cosas que son imposibles delante de los ojos de los hombres. Vemos la palabra de Dios que nos dice que estas mujeres fueron a llevar ese mensaje: Jesucristo ha resucitado. Me gustaría que me acompañaras a 1 Corintios capítulo 15 versículo 14. Porque el que Él haya resucitado es más que un milagro más. ¿Cuál es la importancia de la resurrección para la vida del creyente? ¿Qué pasaría si Jesús no hubiera resucitado? Porque ciertamente había muchas personas
que se ponían el nombre de Mesías. Había varios falsos Mesías. Mucha gente que decían que a través de ellos Dios iba a establecer su reino. En la actualidad vemos también a muchos falsos Mesías. ¿Cuántos no hemos escuchado de hombres que se levantan diciendo yo soy Jesús? He escuchado a hombres decir yo soy Jesús. He escuchado en iglesias donde ya no se le canta y se le adora a Jesús, sino se le canta y se le adora al pastor. Nos sorprende, pero es cierto. Es triste, pero a veces el estar apartado de las escrituras hace que la gente crea en cosas ilógicas. Dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. Aquí estaba el apóstol Pablo diciendo, si Jesús no resucitó, entonces no tenemos que hacer nada aquí en un servicio dominical. Así de importante la resurrección. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Porque la columna del cristianismo es la resurrección. La columna vertebral del cristianismo es la resurrección. Vemos en el verso 15 que si Cristo no resucitó, entonces la predicación no serviría para nada. ¿Por qué? ¿Para qué nos prepara la predicación? Para ser santos. Nos santifica. Dios nos santifica a través de su palabra. ¿Con qué motivo? Bueno, porque algún día nosotros nos tenemos que preparar como iglesia y limpiar, porque nuestro Señor Jesucristo regresa por nosotros. Si Él no se levantó de entre los muertos, entonces Jesús no regresaría por nosotros. Y entonces en vano nos portaríamos bien, en vano nos discipularíamos, en vano buscaríamos las escrituras. ¿Para qué? Si Jesús no va a regresar. Algunos ateos viven pensando de esta manera. Voy a vivir mi vida. Voy a disfrutar. No hay un por qué yo me tenga que portar bien. Bueno, dice en el verso 15, y somos hallados falsos testigos de Dios. Aquí el apóstol dice, si Jesús no resucitó, entonces los que predicamos somos falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. El testimonio de los apóstoles era Jesús resucitó. Y era un mensaje sumamente importante. ¿Por qué? Porque en este entonces había persecución como la hay el día de hoy. Y si tú no tienes tu confianza y tu esperanza en la vida eterna, va a ser muy fácil que te desanimes. Ay, alguien me dijo que el cristianismo iba a ser todo lindura, que se iban a acabar mis problemas. ¿Alguien te dijo eso? Quiero decirte que te engañaron. Los problemas no se acaban. Dile a la persona que está a tu lado, los problemas no se acaban. Y algunos dicen, sí, ya lo sé, aquí sigues tú. Los problemas no se acaban. Es más, a veces se incrementan. ¿Sabías eso? A veces tú estás bien, llegas a los pies de Cristo, te das cuenta de tu pecado, le entregas tu vida y empiezan más problemas en el matrimonio, empiezan problemas en el trabajo, te corren, viene la pandemia, te quedas sin trabajo, empiezan a pasar un montón de cosas y tú dijiste, ay, pareciera que desde que le entregué mi vida a Cristo, las cosas se pusieron peor. Cuando Dios libertó al pueblo de Israel de la opresión de Egipto, es increíble porque lo llevó a un desierto. Este desierto era necesario. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en Egipto estaba acostumbrado a extender la mano y depender de Faraón. Sin importar que fueran esclavos, ellos dependían de Faraón. Ellos estaban en un lugar tranquilo, tenían una casa, estaban cómodos, pero eran esclavos. Dios
los mandó a salir de Egipto para ofrecer un sacrificio a Dios, para adorar a Dios. Dios quería cambiarle su mente desde el inicio. El pueblo estaba acostumbrado a pedir como esclavo, pero ahora Dios los llamó afuera para dar algo. ¿Qué iba a dar un esclavo? Bueno, Dios les llamó afuera para dar adoración. Y nosotros nos damos cuenta que después de que Dios los libertó con mano poderosa, a mí me encanta la historia del pueblo de Israel. Nos damos cuenta que Dios de día manda una nube que los proteja del sol. ¿Sí o no? Era algo poderoso. Imagínate tú estando aquí en la playa con tu coco, todos así echándose bronceador y tú con tu nube personal para que no te dé el sol. ¿No te haría sentir eso especial? Pero no solamente eso, sino que de noche la palabra de Dios dice que había una columna de fuego alumbrándolos, guiándolos en el camino, protegiéndolos del clima del desierto, porque en el desierto no solamente te puede matar el calor, también te puede matar el frío. Dios se manifestó con poder de día con una nube, de noche con una columna. Y no solamente esto, sino que tenían hambre. ¿Y qué pasaba? Caía maná del cielo. Increíble. Otro milagro. ¿Tenían sed? Salía agua de las rocas. No, que esta agua no me gustó, que está muy amarga. No se preocupen, ahí les va agua dulce. No, que es que el maná ya está muy feo. ¿Quieren carne? Carne hasta que sobreabunde. Pero nos damos cuenta que había algo en el pueblo de Israel que, a pesar de que habían sido libres, permanecía en su corazón: la queja. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha libertado. ¿Cuántos son libres en el nombre de Cristo Jesús? Pero ahí estás. ¿Dónde está Dios? A mí me sorprende cuando ellos tenían sed, se empezaron a quejar con Moisés, diciéndole: es que en Egipto nosotros teníamos... ¿Qué tenías en Egipto? A ver, cuando volteas atrás a ver tu antigua vida, ¿qué es lo que piensas? Hay algunos que dicen: tenía más dinero, tenía más pegue, cuando antes de venir a Cristo, no, me sobraban las oportunidades. Y no lo vemos como la Biblia nos enseña a verlo. ¿Por qué no decimos, es que yo era esclavo y ya no lo soy? Pero nos gusta enfocarnos en aquellas cosas que se nos daban en Egipto, así como muchas veces a nosotros en esta nueva vida que Dios nos ha dado, nos gusta enfocarnos en aquello que no tenemos y perdemos de vista lo que sí tenemos. Porque el día de hoy la presencia de Dios quizá no se manifiesta en una columna, no se manifiesta en una nube, pero el Señor ha dicho que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Dios ya no va delante de nosotros, ya habita en nosotros. Pero a veces estamos quejándonos: yo es que tengo sed, no tengo agua. Si tuviera esto, sería feliz. ¿Podemos tener ese pensamiento como creyentes? Vemos que el pueblo de Israel encontró agua en medio, a través de una piedra. Nosotros nos damos cuenta que Jesucristo se encontró con una mujer, la cual fue a sacar agua de un pozo, y Jesús le dijo que el que bebiera de esa agua iba a volver a tener sed, pero el que bebiera del agua que Jesús iba a dar no iba a volver a tener sed. ¿Por qué muchas veces estamos como sedientos, buscando en el mundo aquello que ofrece nuestro Señor Jesucristo? Hay algunos que quizá en secreto vuelven atrás continuamente a volver a buscar en el pecado, a volver a buscar en el mundo, en su vida pasada, aquello que solamente en Cristo
podemos encontrar. En el libro de Hebreos, capítulo 11, nos damos cuenta que hay una lista, a lo cual nosotros le llamamos la lista de los héroes de la fe. En esta lista dice la Biblia que estos hombres ciertamente tuvieron tiempo de volver atrás, pero no lo hicieron. ¿Sabes por qué? Porque buscaban algo mejor. Buscaban una nación celestial. Sus ojos no estaban puestos en lo que ofrecía este mundo, sino en lo que ofrecía el Señor. Dice la Biblia, 1 Corintios 11, 16. 1 Corintios 15, 16, perdón. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún están en sus pecados. Así decía el apóstol. Si Jesús no se levantó de entre los muertos, entonces aún vivimos en nuestros pecados. Pero nosotros creemos que porque Cristo se levantó de entre los muertos, nosotros creemos que el sacrificio fue aceptado. Mira, en el templo había un lugar santo y un lugar santísimo en el cual una vez al año el sacerdote presentaba una ofrenda. Y si ese sacerdote, cuando presentaba esa ofrenda, ellos tenían unos cascabeles en la parte de abajo de su efod, de sus vestiduras. En el momento en que dejaba de sonar eso, era algo muy peligroso, porque significaba que el sacerdote había muerto por su pecado. Y entonces ese sacrificio no era algo agradable. Es por eso que el sacerdote tenía que prepararse antes para preparar este sacrificio que iba a servir de expiación para el pueblo. Entonces, el que saliera el sacerdote del templo era evidencia de que se había aceptado el pago para cubrir los pecados. Si Jesús se hubiera quedado muerto, entonces representaría como un sacerdote que no sale del templo. Ya se hubiera quedado ahí. Pero Jesucristo se levantó de entre los muertos porque su sacrificio fue aceptado. Si Él no se hubiera levantado entre los muertos, según la Biblia, dice que aún nosotros viviríamos en nuestros pecados. Pero porque Cristo se levantó de entre los muertos, dile al que está a tu lado, ya no vivo más en pecado. Porque Cristo se levantó de entre los muertos, ya no vivimos más en pecado. Dice el verso 18, 1 Corintios 15, 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Verso 19. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si estamos poniendo nuestra esperanza en algo que no pasó, entonces somos los más dignos de conmiseración. ¿Por qué? Vamos a ir al contexto en el cual la iglesia era perseguida a causa de su fe. Vemos que la gente era entregada. Ellos, si no adoraban y se postraban delante de el César, ellos eran llevados muchas veces a los coliseos a ser devorados por los leones. Y cuando nosotros leemos y estudiamos parte de la historia del cristianismo, nos damos cuenta que habían familias enteras que eran devoradas por leones. Y hay una historia muy particular de una pequeña niña en donde ponen a la niña en medio del coliseo y están sus papás y les dicen a sus papás en la orilla, le dicen a sus papás: si ustedes no confiesan que César es el Señor y no Jesús, su hija va a ser devorada por los leones. Si ellos hubieran tenido su mira en las cosas de aquí abajo, hubieran sido los más dignos de conmiseración. Hubieran dicho: bueno, más vale vivir, ¿no? Más vale rescatar a nuestra hija. Dice la historia que esta hija les gritó a sus papás: no lloren, no estén tristes,
Pronto me voy a reunir con mi Salvador. Y cerró sus ojos, soltaron a los leones y la devoraron. Y ellos tuvieron el mismo final. Si todas estas personas hubieran creído en algo que no fue real, fueron los más dignos de conmiseración. Creyentes el día de hoy, que se les presentan oportunidades, increíbles, mira, este negocio no es legal, no es bueno, no es derecho, pero vas a ganar mucho. Y hay creyentes que dicen, no, porque quizá nadie me ve, pero el Señor me ve. Y dejan pasar negocios. Y dejan pasar oportunidades que para el mundo es, wow, no, es que todo mundo quería con esa chava, no es creyente, pero está guapa. No es creyente él, pero ve el carro que trae, ya después lo vas a convertir. No, somos los más dignos de conmiseración si hacemos esos sacrificios y Jesús no resucitó. Puesto que nosotros tenemos nuestra mirada en lo que es eterno, vale la pena creer lo que dice la palabra de Dios. Dice el verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. No hay nada mejor que un hombre que espera a su esposa en Cristo, una mujer que espera a su esposo en Cristo, un hombre cabeza de familia que espera esa provisión de una manera donde sea de bendición para su familia y espera en Cristo. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La resurrección de Cristo apunta a que el mensaje de la vida eterna es real. Jesucristo se levantó de entre los muertos y dice la Biblia que es primicia de que nosotros también nos vamos a levantar. Estas fechas se celebraron muchas cosas. Se celebró la Pascua, que era el momento en el cual se sacrificaba un cordero sin mancha. También se celebró en el pueblo judío el tiempo de los panes sin levadura, en donde se comparte el pan y se comparte el vino. Todo eso apunta a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero el día domingo, el pueblo de Israel tenía una celebración. Y esta es la celebración de las primicias. Ellos creían que en este tiempo se le ofrecía lo primero al Señor. Jesucristo es la primicia. Es increíble que a partir de que Jesús murió, poco tiempo después cesaron los sacrificios de corderos. Cesaron las ofrendas. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús Dios es satisfecho en su justicia. Dice la Biblia en el verso 21, 1 Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por quién entró la muerte? Por Adán y Eva. Y se transmitió por Adán y Eva la muerte. Dice la Biblia, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como todas las personas, esto es algo muy importante cuando nosotros hablamos del alcance del pecado. El pecado abarca a toda la humanidad, a todos los descendientes de Cristo. Traemos un chip en el cual la tendencia es hacia el mal. Tenemos esa naturaleza pecaminosa, esa muerte espiritual, ¿ok? Entonces dice la Biblia que así como esa muerte espiritual pasó de un hombre a todos, la Biblia también dice que también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como la desobediencia de un hombre afectó a toda la humanidad, la obediencia de otro hombre también trae beneficios a todo aquel que en él cree. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todas las personas creyentes y no creyentes van a resucitar. ¿Sabías eso? Todos. Algunos van a resucitar para vida eterna,
otros van a resucitar para condenación eterna, pero todos van a resucitar y van a presentarse delante de Dios. Ahora, ¿esto en qué afecta nuestra vida? ¿Cómo nosotros tenemos que vivir al saber esta verdad? Romanos capítulo 6, versículo 4, dice la Biblia algo muy interesante. Porque cuando hablamos de Cristo Jesús, nos encanta hablar de la resurrección de Cristo Jesús. Pero antes de la resurrección tuvo que venir algo. Tuvo que venir la muerte de Jesús. A veces yo he conocido mucho creyente que quiere los beneficios de la palabra de Dios, pero no quiere los compromisos de la palabra de Dios. Hay algunos que les gusta, no está mal, tener la Biblia de las promesas. Lo que sí está mal es enfocarte solamente en las promesas. Porque así como hay promesas en la Biblia, también hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Imagínate que nosotros tuviéramos esos hijos manipuladores que a veces así somos con el Señor, ¿no? Ay, Señor, tú dijiste que me ibas a llevar, imagínate un hijo así, tú dijiste que me ibas a llevar de viaje, papá, tú dijiste que me ibas a comprar este juguete. Sí, siempre y cuando pasaras tu examen. Ah, no, pero eso no le haces caso lo del examen. No, eso no me la cambies, papá. Tú dijiste y aquí hasta lo tengo anotado. Hay muchas bendiciones, sí, pero también hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuántos saben eso? Una promesa es que vamos a resucitar con Cristo, pero hay cosas que tenemos que hacer. Dice en Romanos capítulo 6, verso 4. Vamos a leer desde el 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Dice la Biblia, si tú quieres resucitar con Cristo, tienes que morir. Tienes que dejar de vivir para ti. Y eso a veces no nos gusta. Queremos, sí, resucitar de entre los muertos y seguir viviendo para nosotros. Seguir haciendo nuestra voluntad. Seguir viviendo mi matrimonio a mi manera. A mí que no me diga nadie cómo vivir mi matrimonio. A mí que no me diga nadie cómo ser padre. Están las clases para hombres y tú dices, no, a mí no me interesa. Yo vivo como a mí me enseñaron. Yo no estoy tan mal como ellos. Y queremos seguir haciendo nuestra vida a nuestra manera. Dice la Biblia, Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿En dónde está el viejo hombre? Crucificado. Hay algunos que todavía lo traen. Todavía siguen reaccionando como ese viejo hombre. Ah, no, es que yo ya dejé de tomar y ahora eres bien neurótico. ¿Ese hombre ha muerto? No, ha medio muerto. Pero si o no hay creyentes que se quedan así en alguna lucha que han ganado y dicen, ya, mira, dejé de tomar, muy bien, qué bueno, eso te hace bien, te hacía mal el alcohol, qué bueno por ti que lo dejaste. Pero la meta del cristianismo no es dejar de tomar, es parecerse a Cristo. La meta del cristianismo no es dejar de ser chismosa nada más, es parecerse a Cristo. Va más allá de aquella lucha que has ganado. Gloria a Dios por esa lucha, pero todavía no has acabado. La meta es parecernos a Jesús. Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. La finalidad de que hayamos muerto con Cristo Jesús es que yo ya no sirva más al pecado. Que mis manos, que mi boca, que mis pies ya no sean siervos del diablo. Ya no. Antes usabas tu boca para maldecir, ¿sí o no? Antes usabas tu mente para que el enemigo empezara a hablar a tu mente y empezabas a pensar cosas que no te convenían. Romanos 6:7.
Porque, no dice todos, dice porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quién ha sido justificado del pecado? El que ha muerto. El que ha muerto es justificado del pecado. Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Romanos 6:10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Dice la palabra de Dios que Jesús entregó su vida por nosotros. ¿Quién no vive para Él? Que Él vive para Dios. Dice la Biblia en Romanos 6:11, la evidencia de que nosotros vamos a resucitar en el día postrero. Dice la Biblia, así también vosotros considérense muertos al pecado. Gloria a Dios, que ya no pecas en esa área que estabas luchando. Pero ese es el 50%, morir al pecado. Dice la Biblia, considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debes de entender que ya no vives para el pecado. Ahora, ¿para quién vives? Para Dios. Y si antes servías al pecado, ahora ¿a quién tienes que servir? ¿A quién? Dile al que está a tu lado, ¿y cuándo empiezas? Es triste a veces cómo hay que estar rogando desde un púlpito, hermanos, se necesita servidores para escuela dominical, para decanes, para alabanza, para tantas necesidades que hay en una congregación. Y tú, ay no, es que estoy cansado. Ay no, es que es mi día de descanso. Ay, es que, a ver, ¿te acuerdas cómo le servías al diablo? ¿Diario? Alguien de ustedes decía, ay diablo, ya son las 2 de la tarde, ya me tengo que ir. No, era ilimitado, ¿no? Hasta el otro día, allá en Ciudad de México, algunos acababan aquí en Acapulco, tú lo tienes cerquita, acabas aquí en la costera, ¿no? Y en el pecado salían, no, ya son las 12 de la noche, ya me voy porque mi tiempo de servicio al diablo ya terminó. No, algunos días se desaparecían porque éramos esclavos del pecado. Dice la Biblia, Romanos 6:11, así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién merece un mejor servicio, Dios o el diablo? Presenta tu cuerpo en servicio a Dios. Preséntate, ¿ves todos los eventos que se hacen aquí en la iglesia? Ahí estás dándole largas, pero eso sí, ya te sabes la última canción de Shakira, ya sabes de lo que habla, ya fuiste al cine a ver las últimas películas que salieron. Vivo para las cosas todavía del mundo y para las de Dios no tienes tiempo. Es triste ver cómo a veces la gente no le invierte a su matrimonio hasta que ya el matrimonio está a punto de acabarse. No esperes que vengan los tiempos malos para invertir en tu matrimonio. No esperes que tus hijos estén mal para traerlos a escuela dominical, para instruirlos en cuanto a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que ahora nos consideremos vivos para Dios, porque el que ha resucitado no solamente está hablando de la resurrección cuando Jesús venga por nosotros. Hay algunos de aquí que ya han resucitado. Hay algunos de aquí que ya murieron para sí y ahora viven para Dios. Y están levantados en el poder de Dios, viviendo una vida que glorifique al Señor. La resurrección para el creyente no solamente habla de aquel momento cuando Jesús va a venir por nosotros y vamos a ser transformados. Hay algunos que ya nos levantamos de entre los muertos y ahora vivimos para Dios. Y el Señor te invita el día de hoy a empezar a vivir apoyado en su poder, empezar a vivir apoyado en su palabra,
empezar a vivir esta nueva vida. Pero es necesario para todas estas promesas que nosotros encontramos de su resurrección, que nosotros podamos morir a nosotros mismos y tener una vida enfocada en Él. En el siguiente servicio vamos a hablar acerca de cómo se vive este nuevo enfoque, de cómo dejar de mirar lo terrenal, de cómo vivificarnos en el Espíritu para correr la carrera cristiana, y vamos a entender la finalidad que cada uno de nosotros tenemos de vivir para el Señor en este tiempo que sin lugar a dudas estamos viviendo en los últimos tiempos. Ahí en tu lugar te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor mi Dios, el día de hoy ciertamente nos alegramos, mi Señor, porque creemos que tú te has levantado de entre los muertos. Gracias, Señor. Pero no queremos tener esa fe muerta, que sabiendo lo que tú hiciste, nosotros no reaccionamos. No queremos tener esa fe de los demonios que saben la verdad y que tiemblan, pero que no hacen tu voluntad. Señor mi Dios, queremos tener esa fe verdadera. Esa fe que escucha tu palabra y cree. Tú te levantaste de entre los muertos. Y damos gracias porque nos recuerdas que vale la pena aún tener padecimientos en este mundo con tal de ser fieles al Señor. Tu resurrección nos recuerda que aquel que dé su vida por Dios no será avergonzado, que será levantado, que vivirá unido a ti por la eternidad. Creemos, mi Señor, que vale la pena vivir para ti. No desperdiciamos nuestra vida en un servicio. No desperdiciamos nuestra vida en un servicio, mi Señor, sirviéndote a ti. No desperdiciamos nuestra voz hablando de ti, cantando alabanzas. Nunca. Tu palabra es un desperdicio de tiempo, sino todo lo contrario, mi Señor. El día de hoy, Padre, te pedimos perdón. Si aún como creyentes seguimos teniendo nuestra mirada en las cosas terrenales, si queremos seguirnos saciando, mi Señor, de las cosas terrenales, el día de hoy, el día de tu resurrección, nuevamente, volteamos los ojos al cielo y decimos, vale la pena vivir para ti. Maranata, Señor, vuelve pronto. Prepara a tu iglesia, una iglesia santa, una iglesia que ora, una iglesia que te sirve, una iglesia que te ama, mi Señor, y que vive para ti. Que el servicio no sea opcional en algunos miembros de la iglesia, sino que el servicio sea general, mi Señor, que sea una iglesia, Padre, en la cual todos te podamos servir. Porque la vida de todos fue rescatada, mi Señor. Aquí están nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, mi Señor. Y así como antes vivíamos para el pecado, el día de hoy queremos resucitar de entre los muertos, levantarnos y vivir para ti. Te entregamos nuestra vida. Tú vives. Y porque tú vives, nosotros vivimos. Y porque tú te levantaste de entre los muertos, el día de hoy nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, dejamos de servir al pecado. Y nos levantamos de entre los muertos a servirte a ti. Señor, nuestra vida no es para descansar. Tendremos la eternidad. Úsanos, mi Señor, poderosamente. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.